Sí, Hola. Anto, perdón. Sí, Anto, yo en general lo que hago acá, por ejemplo, yo trabajo en lo que es la justicia de paz. Lo que pido casi siempre son los informes socioambientales. Esto quiere decir que se hace un informe y se evalúa a través, por ejemplo, de los electrodomésticos que tiene la persona, o del lugar donde vive, cómo es su calidad de vida. Y eso siempre ayuda un montón porque comprueba, más que nada, esto que podemos decir, que si tiene electrodomésticos nuevos, si tiene muebles nuevos. Eso es una prueba que también ayuda mucho a que se pueda comprobar el nivel de vida de la persona, ¿sí? Totalmente, totalmente. Estela, sí. Hola, ¿qué tal? Lo que te decía yo es que si son varios los hijos, si por ley o está estipulado que quede la provisoria para cada uno o es menos de la provisoria lo que queda para cada uno. No está estipulado por ley absolutamente, de hecho, los alimentos son los únicos, es el único porcentaje que por ley no tiene un límite. Es decir, yo puedo hasta embargar hasta el 80% del salario de esa persona, ¿sí? Es el único caso donde yo puedo hacer eso, ¿sí? Es en el caso de alimentos. Por supuesto que hay excepciones, me refiero, sin lugar a duda. Acá, en este caso, que existan otros hijos, eso es una defensa para el progenitor o el alimentante, ¿sí? Es decir, la persona demandada. Yo digo, yo finjo demencia, no tengo, puedo saber que existen otros hijos, puedo no saberlo, Obvio, me sí, puede sí, constar, comprendo. me puede constar que le esté pasando alimentos judicialmente o no, capaz que no le pasa alimentos judicialmente, le pasa un alimento por fuera, o sea, no hay un alimento judicial. Entonces, digamos, después la cuota, lógicamente, se conforma con esto que estamos diciendo. Se va a tener en cuenta si hay otros hijos e hijas, cuánto le pasa a esos otros hijos e hijas, ¿sí? Pero eso es una defensa específica del alimentante o del progenitor o de la... Exactamente, que lo que va a alegar es, mirá, yo ya le paso alimentos, le paso 20%, ¿sí? A mi otro hijo o otra hija, por ende no puedo pasar más del 10, más del 20, más del 15, no importa. El juez después fallará, ¿sí? Si le hace lugar o no, porque capaz que el juez, como digo, dice, mirá, es otro tema, exactamente, porque después el juez puede decir, por ejemplo, mirá, los gastos de este otro hijo son del 20% de tu sueldo, por decir algo, ¿no? Y terminan embargándole el 40%, 20 por un hijo y 20 por el otro, ¿sí? Entonces, como digo, eso va a depender de cada caso. Repetimos que tener un hijo o una hija, ¿sí? Es una defensa, digamos, para poder reducir la cuota o equiparar la cuota. Y además tengamos en cuenta que las necesidades de esos hijos e hijas son diferentes. No es lo mismo tener un hijo adolescente que tener un hijo recién nacido. No es lo mismo tener un hijo con una discapacidad, ¿sí? Entonces, eso también hace en el monto de la cuota, ¿sí? Capaz que uno de los hijos necesita determinado monto. Recuerden que además la cuota también cuando es enfermo, de conformidad que cuando tiene alguna enfermedad, por eso decimos, o cuando tiene alguna discapacidad, algún problema de salud mental, puede haber un montón de cuestiones. Recuerden que la cuota de alimentos, ¿sí? También se fija en relación a los gastos que tiene ese hijo o esa hija, ¿sí? No es lo mismo, como decíamos, el gasto que puede tener una niña, un niño recién nacido, donde utiliza pañales, leche, que por ahí un adolescente que tiene menores gastos en principio que por ahí un niño o una niña, ¿sí? O muchos dirán, no, mirá, un adolescente, escúchame, sale todo el tiempo, le pago la escuela, tiene más gastos, se compra la pilchita todo el tiempo. Bueno, por eso digo que la cuota, ¿sí? Acá no hay un manual, ¿sí? Va a ser de acuerdo a las necesidades, a lo que podamos probar, ¿sí? A los ingresos míos, a los ingresos del otro progenitor, ¿sí? Ahí voy al chat. ¿Cuál es el mínimo de alimentos para cada hijo? Cami, como digo, no hay un mínimo, ¿sí? Puede ser un 5%, puede ser un 10%, puede ser un 30%, puede ser un 40%, un 50%. No hay un mínimo ni establecido por ley, ¿sí? Y no hay un mínimo tampoco en los juzgados. Hay, digamos, como decimos, consuetudinariamente, es decir, lo que se estila generalmente en los juzgados es fijar de cuota de alimentos provisorios, y ahora voy a explicar lo que significa eso, un 15%. Generalmente, lo que fijan los juzgados, ¿no subió ahora?
Algunos juzgados ponen el 20, pero lo general seguro. es el 15, ¿sí? Generalmente nunca menos. Todos los juzgados tienen su manual. En la Ciudad de La Plata hay 8 juzgados, ¿sí?, de familia, que trabajan todas las materias. Antes teníamos 2 juzgados que eran especializados en niñez, violencia de género y salud mental, que eran los juzgados 4 y 5, ¿sí? A partir del 2018, todos los juzgados, los 8 juzgados que tiene La Plata, algunos se crearon recientemente, pasaron a trabajar todas las materias, ¿sí? Todos los juzgados tienen su propio manual, ¿sí? Pero lo importante es que no hay nada estipulado. Lo que se utiliza, lo que se suele usar, como decía, es generalmente fijan un 15% de alimentos provisorios. Generalmente, ¿sí? Pero esto, como decíamos, puede variar de acuerdo a las particularidades del caso, ¿sí? Como estábamos diciendo. Varía de acuerdo a eso. Bien, después preguntan, ¿en la cuota alimentaria se suman? Voy contestando los que sí tienen por ahí ahora en relación a lo que venimos hablando. Si no me olvido la del impedimento, pero todavía no llegamos. En la cuota alimentaria se suman los gastos extraordinarios o van aparte. Bien, perfecto. Los alimentos extraordinarios van aparte, ¿sí? Los alimentos se conforman, y ahí lo dice Agustina, justamente dice, el deporte y el esparcimiento están incluidos en la cuota. No es extraordinario. Justamente, los alimentos ¿por qué se construyen? ¿Qué es lo que contiene el alimento en sí? El alimento literal, digamos, la compra de supermercado, si le queremos decir así, el esparcimiento, la vestimenta, la educación, la salud, ¿sí? Todo eso incluye los alimentos. Todo lo que es extraordinario se paga por mitades, 50 y 50. ¿Qué consideramos alimentos extraordinarios? La matrícula en la escuela, por ejemplo. ¿Cuándo pasa? Una vez. Todos los años tengo que matricularlo, pero pasa una vez. Entonces eso se considera alimento extraordinario, 50 y 50, ¿sí? El pibe o la piba estudia piano, le tengo que comprar un piano. Esos alimentos extraordinarios, ¿sí? Mitad y mitad. El pibe o la piba juega al fútbol, juega al rugby, ¿sí? Y se va de un viaje, ¿sí?, a un torneo de fútbol, de rugby, de tenis, de lo que sea. Mitad y mitad se paga eso. El viaje de egresados, mitad Perdón, y mitad. ¿Sí? si la Por madre supuesto, o el padre, sí, uno de Camila. los dos, no tiene trabajo, como te preguntaba, ¿también es mitad y mitad? Los alimentos extraordinarios, sí. Por supuesto que, como decimos, se puede pactar otras cuestiones, ¿sí? O sea, por ejemplo, si no tiene trabajo, digamos, lo puede sacar, por ejemplo, de la cuota misma de alimentos para pagar el alimento extraordinario. Pero el extraordinario, por regla, y ahí sí eso está estipulado, digamos, en el Código Civil y Comercial, es por mitades, ¿sí? Salvo, como digo, alguna cuestión muy específica que se pueda plantear judicialmente o pacto en contrario. Ustedes recuerden, acá siempre prima la autonomía de la voluntad, ¿sí? Siempre que hacemos un pacto en familia de cualquier tipo que hagamos, es un mínimo, es una base. ¿A qué vamos con esto? Yo digo que lo va a ver 2 veces por semana el pibe, por ejemplo, ¿no? Lunes y martes. Ahora bien, si las partes se acuerdan que agregamos un miércoles, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Ante el primer quilombo, nos atenemos al convenio. Lunes y martes, dice, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo, ¿sí? Si un progenitor se quiere hacer cargo de la totalidad del gasto, no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Pero eso es algo que pactan las partes, justamente. Bien, bueno, Tobías acá hace una pregunta muy particular, si quieren después la vemos porque es de un caso particular de él, así después lo podemos analizar bien. Bueno, bien, estuvimos hablando de un montón de cosas sin definir al final, ¿no? ¿Cómo se inicia un proceso? Entonces, vamos a retomar un poquito, así nos ordenamos. Estuvimos hablando de alimentos, alimentos provisorios, alimentos extraordinarios, ¿cuánto se fija? Vamos a, primero lo primero. ¿En el marco de qué puedo pedir un alimento? ¿Sí? Primero, en el marco de un cuidado personal. ¿Por qué siempre, digamos, de alguna manera lo que sugerimos es que iniciemos un expediente por cuidado personal? Porque el cuidado personal, la vieja tenencia, ¿sí? Para quienes no cursaron familia, el cuidado personal ahora es lo que antes decíamos tenencia. ¿Por qué no le decimos más tenencia? Porque no tenemos nada. Un hijo no se tiene, justamente se cuida, ¿sí? Entonces, por eso cambia y es cuidado personal. El cuidado personal puede ser de 2 formas, ¿sí?
cuidado personal compartido o cuidado personal unilateral. El cuidado personal compartido es la regla del código, ¿sí? Que a su vez el cuidado personal compartido, ¿sí? Tiene dos modalidades. Una es el cuidado personal compartido alternado, ¿sí? Y el otro es el cuidado personal compartido indistinto. Bien. Creo que se me trabó internet, por eso, a ver. ¿Estoy bien? Bien. Y por otro lado, como decíamos, el cuidado personal unilateral, ¿sí? ¿Cuál es la regla que trae el Código Civil y Comercial de la Nación? Que el cuidado personal sea compartido bajo la modalidad indistinta, ¿sí? ¿Qué quiere decir indistinta? Que los chicos, las chicas están cualquier día con cualquier progenitor, ¿sí? Que ambos se hacen cargo del cuidado, que toman decisiones compartidas, ¿sí? ¿Compartidas sobre qué? Sobre la educación, sobre la salud, ¿sí? El alternado lo que implica es que cada progenitor cuida o se hace cargo del cuidado mientras esté ese chico o esa chica, ¿sí? Con ese progenitor o esa progenitora. Generalmente en el cuidado personal indistinto, ¿sí? Lo que se suelen fijar igual son días y horarios. ¿Por qué? Por una cuestión de organización, ¿sí? Y para evitar conflictos. Entonces, si bien el cuidado personal compartido, indistinto, implicaría esta posibilidad de no tener ni días ni horarios, los juzgados lo que hacen es fijar días y horarios sin perjuicio de ese cuidado para que sea más fácil la organización familiar, inclusive para ese chico o esa chica. Imagínense no saber si un día se va lo del padre, tiene que agarrar la mochila, o se va lo de la madre y tiene el libro de matemática en lo del padre y se lo tiene que llevar, sí, es una cuestión de organización. Más cuando los chicos, las chicas son más chiquitos. Cuando son adolescentes, no, ya se manejan por ahí más solos, más solos, entonces es más fácil. Cuando son más chicos, cuesta un poco más. Bien. Esta regla del código de que el cuidado personal sea compartido indistinta, lo que implica también, tiene una repercusión directa en los alimentos. ¿Por qué? Porque el código dice que al ser el cuidado personal compartido de manera indistinta, es decir, que ambos progenitores pasan el mismo tiempo con los chicos y las chicas, ¿sí? En principio no se deben alimentos, ¿sí? En principio cada uno se hace cargo de los alimentos. ¿Cuándo se van a deber alimentos? ¿Sí? Punto 1. Cuando efectivamente los chicos pasen más tiempo con un progenitor por sobre el otro, ¿sí? En ese caso, se deben alimentos. Punto 2, ¿sí? Cuando los salarios de ambos progenitores sean muy desiguales. ¿Para qué se deben alimentos? Para equiparar, para que tengan el mismo nivel de vida los pibes y las pibas en ambas casas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo gano 10.000 pesos y el progenitor gana 30.000 pesos, hay un desequilibrio manifiesto. Se deben alimentos para equiparar eso, ¿sí? Y obviamente también se deben alimentos cuando el cuidado personal es unilateral, ¿sí? Esto quiere decir que hay un progenitor que se hace cargo full time de ese niño o de esa niña. Silvi, ¿querés agregar algo? Sí, Anto, por ahí en relación a lo que estabas diciendo del cuidado personal, que puede ser indistinto o alternado, en relación a lo que vos decías, tenemos que siempre nosotros como vos o vos adecuarnos bien, o sea, hacer un acuerdo, un convenio que favorezca bien a las partes. Esto que decía Anto es súper importante. Si nosotros lo dejamos indistintamente, en general puede que no le estemos resolviendo el problema a las personas, ¿sí? A los progenitores. Por más que sean adolescentes, que en general el cuidado personal es indistinto, sean los casos en que los chicos ya tienen una cierta decisión porque son más grandes, es importante establecerles un día porque si no después terminan en conflictos constantes y hay que hacer presentaciones y presentaciones. Digo esto porque nosotros, como abogados y abogadas que ejercemos en lo que es familia, es importante que seamos abogados conciliadores y que tengamos en cuenta de que alguna cuestión que dejemos por fuera del convenio le puede generar problemas a los padres y por supuesto a los chicos. Entonces esto de que puede ser indistinto, tenemos que adecuarnos al caso concreto y ver, porque quizás sea una familia que por los años que hayan pasado y demás, esté funcionando perfectamente bien y que con el indistinto esté todo bien, pero tenemos que ver que si por ahí no están bien dadas las relaciones y le ponemos un indistinto, no le estemos resolviendo nada y al poquito tiempo tengamos que volver a hacer las presentaciones.
Totalmente. Y esto, como decíamos, nada en familia es permanente, ¿sí? Esto también es importante aclararlo, como decía Silvi. Lo que hoy sirve, capaz que mañana no sirve más, ¿sí? O lo que ayer no servía, mañana capaz que sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque de eso se tratan también las relaciones de familia. Van mutando, van cambiando, etc. Entonces, ¿por qué sugerimos que se inicie el cuidado personal? Porque el cuidado personal justamente lo que contiene es la responsabilidad parental. Entre los deberes y derechos de la responsabilidad parental está el cuidado en sí mismo, como estábamos diciendo, y los alimentos, ¿sí? Por supuesto que la materia de alimentos se puede iniciar aparte, solita, ¿sí? Pero si yo ya, digamos, vengo a judicializar una cuestión como puede ser los alimentos, judicializo el paquete, judicializo el combo. ¿Qué decimos con el combo? Hablamos del cuidado personal, hablamos de los alimentos y hablamos del derecho de comunicación. Judicializo el combo, ya directamente obtengo una sentencia o llego a un acuerdo en relación a todas estas materias, ¿sí? Y no me peleo, porque después, mañana, tengo un problema, arreglo los alimentos, pero después tengo un problema con la visita, con el derecho de comunicación. Entonces, si yo ya voy a judicializar, conviene hacerlo con el paquetito completo, como estamos diciendo, a través del cuidado personal, ¿sí? Y lo inicio, hago un inicio con cuidado personal, ¿sí? Y las otras materias que incluyo adentro de ese cuidado van a ser los alimentos y van a ser el derecho de comunicación, o por lo menos los alimentos, ¿sí? Mínimamente. Esto, como digo, también es, digamos, en base a lo que el cliente o la clienta quiera, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que decirles es, mirá, ¿te conviene de máxima ya judicializar todo? ¿Para qué vas a judicializar solamente los alimentos si después tienen un conflicto y se empiezan a, esto que decía Silvi, se empiezan a pelear y hay que seguir judicializando? Una vez que se hace uno, lo hacemos de una. Bien. ¿Cuál es la ventaja que tiene el proceso de familia por sobre otros procesos, como los civiles y comerciales o los contenciosos administrativos? Que no es necesario hacer una demanda. ¿Y a qué voy con esto? En familia tenemos la particularidad de poder iniciar el proceso, de dar inicio al proceso, solo con la planilla de inicio. Es decir, vamos a iniciar el expediente con una planilla que se utiliza, ahora se sortea todo de manera virtual, que ahora lo vamos a mirar por dónde, ¿sí? Pero más allá de esta particularidad de que ahora se sortea virtual, el Foro de Familia tiene una planilla. Me silencié, perdón. En realidad me silenciaron, fui muteada, pero... Sí, silenciaste incluso a vos. Hablando mucho. Bien, como decía, la planilla de familia es diferente a la planilla que tiene el fuero civil, el fuero comercial, el fuero contencioso administrativo, ¿sí? Es diferente. Entonces, si yo quiero iniciar, ¿sí?, un cuidado personal, un derecho de comunicación, un alimentos, no es necesario que haga una demanda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Completo esa planilla. ¿Qué es lo que me pide esa planilla? Bueno, datos del actor, ¿sí? Datos del demandado, y me pide, y después al dorso, digamos, tiene un lugar, ¿sí?, para poder, que se llama observaciones, donde yo pongo, ¿sí?, por ejemplo, que solicito alimentos provisorios por tal monto. Por ejemplo, no acompaño nada, no acompaño ningún escrito, lo único que acompaño son las partidas que acreditan el vínculo. ¿Qué voy a necesitar? DNI de la parte actora, ¿sí? Partida de nacimiento de cada uno de los hijos e hijas, ¿sí? Nada más, acompaño eso, ¿sí? Ahora que lo estamos iniciando de manera virtual, toda esa documental va a ir escaneada en un archivo en PDF y se acompaña con la presentación que se hace de manera virtual. Bien, entonces, esa es la ventaja que tiene familia, que no necesito en principio redactar una demanda, que con la sola planilla le doy inicio al proceso de familia. ¿Y qué es lo primero que me voy a encontrar cuando doy inicio al proceso? Con la famosa etapa previa. ¿Qué es la etapa previa? Bueno, como lo dice su nombre, es la etapa anterior al juicio en sí mismo. Cerrada la etapa previa, sí voy a tener que meter la demanda si no la metí. Si no hice la demanda, porque la puedo hacer obviamente, si no la hice, la voy a tener que hacer una vez cerrada esta etapa previa. Bien, ¿qué características tiene la etapa previa? ¿Es obligatoria?
Sí, es obligatoria, las partes la tienen que transitar, ¿sí? ¿Cómo se transita? Con una audiencia de conciliación. ¿Ante quién? Ante el consejero o la consejera de familia, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Llegar a un acuerdo entre las partes. Bien, Melanie, mirá, para vos, Silvi, la pregunta, ¿la planilla de inicio también se da en los juzgados de paz? Mira, Melanie, te contamos. Porque veo que está Sole La Torre también, que es una colega que también trabaja acá en la Justicia de Paz de Punta Indio. En la Justicia de Paz no tenemos lo que es la etapa previa, ¿sí? Pero de todas formas, el juez lo que hace, una vez que nosotros presentamos lo que es la demanda, casi se presenta la demanda propiamente dicha, es fijarnos una audiencia de conciliación. En definitiva, el proceso es casi igual, ¿sí? Porque en general el secretario del juzgado o el juez de paz interviene como si fuera un consejero de familia. Pero en sí, en lo que es la justicia de paz, no actuamos con la planilla de inicio, sino lo que hacemos es presentar la demanda y el juez ahí nos fija una audiencia de conciliación. Excelente. Lucía dice, la planilla sería parte de la etapa previa, es lo que da inicio al proceso. ¿Sí? Con la planilla lo que hacemos es sortear uno de los 8 juzgados, ¿sí? Se sortea, hay una máquina que lo sortea, ¿sí? Automáticamente, y va a uno de los 8 juzgados, ¿sí? Queda radicado en el juzgado 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7 o en el 8, ¿sí? Eso es lo que abre, digamos, el expediente de familia. Una vez que se sortea, se va a abrir un expediente digital o en papel, ¿no? Ahora digo las dos cosas porque ahora es digital el expediente, ¿sí? Es decir, no vamos a tener papeles físicos, va a estar todo en la computadora. Pero la planilla lo que hace es eso, es dar inicio al expediente. La planilla es igual, como digo, si bien el formato es diferente, es el mismo requisito que para cualquier fuero. Para el fuero civil y comercial se requiere una planilla de inicio, ¿sí? Para el fuero contencioso administrativo se requiere una planilla de inicio, ¿sí? Bien, cualquier cosa me van diciendo. Soledad, bienvenida, que nos acompañás ahí y que veo que también estás escribiendo. Buenísimo, Lu, que te quedó claro. Seguimos entonces, avanzamos con esto. Bien, llegamos a la etapa previa, audiencia de conciliación. Previo a esto, yo les dije que en la planilla podríamos pedir los alimentos provisorios. ¿Qué son los alimentos provisorios? Son una medida cautelar. Mónica, no hay en el proceso de violencia, me adelanté porque me parece importantísima tu pregunta. En los procesos de violencia familiar no hay conciliación. No debe haber conciliación. Si llega un juez o una jueza a llamar a una audiencia de conciliación, no hay manera. ¿Por qué? Porque la violencia no se puede conciliar, ¿sí? Hay una audiencia que está estipulada en la ley 12.569, y ya que estamos, les tiro el chivo, el jueves que viene a esta misma hora tenemos, ¿sí?, el proceso de familia, el proceso de violencia familiar, la 12.569, que es la ley de la provincia de Buenos Aires, la ley de violencia familiar, ¿sí? Pero en principio, ¿sí?, esa audiencia que está estipulada en la ley 12.569 no es de conciliación. La violencia no puede conciliarse. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Primero, no puedo conciliar cuando estoy en desigualdad de partes, en desigualdad de poder. De eso se trata la violencia, ¿sí? Eso en primer término. Y en segundo término, ¿qué puedo llegar a conciliar? Que me pegue acá en vez de que me pegue acá, ¿sí? No puedo conciliar, ¿sí? Entonces, por eso no hay audiencia de conciliación. De hecho, si hay medidas cautelares dentro de un proceso de violencia, por ejemplo, una perimetral, y a su vez estoy tramitando un proceso en familia, como puede ser un alimentos, un cuidado personal, un divorcio, una liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Estas audiencias no deberían hacerse. Esta audiencia de etapa previa, en el marco de ese otro expediente, no debería hacerse porque las partes no pueden acercarse, ¿sí? Tienen la perimetral vigente. Bien, dice Marta, ¿el resto de la prueba va con la demanda? Exactamente, Marta, toda la prueba se ofrece con la demanda. A diferencia del proceso civil y comercial, que yo tengo que ofrecer toda la prueba, ¿cuándo? Cuando inicio la demanda civil y comercial, y la puedo ampliar, ¿sí?, esa demanda, siempre y cuando no notifique, dentro del plazo, ¿sí?, de no notificación puedo ampliar la demanda. Acá, ¿sí?, puedo iniciar sin ofrecer pruebas, sin hacer demanda, es lo que digo. No hacemos demanda, simplemente hago una petición si quiero. ¿Cuál? La de los alimentos provisorios. Esos alimentos provisorios son una medida cautelar, ¿sí? Que como todas medidas cautelares tiene que cumplir con los 3 requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos de las medidas cautelares? 1,
Verosimilitud del derecho. ¿Cuál es la verosimilitud del derecho acá? Lo tengo en la partida. ¿Sí? ¿Surge de qué? En el caso de los alimentos contra los progenitores, por el principio de la responsabilidad parental. ¿Sí? La verosimilitud del derecho entonces surge de la acreditación del vínculo. Peligro en la demora. En los alimentos, ¿cuál es el peligro en la demora? La extrema necesidad. No puedo vivir sin esos alimentos. ¿Sí? Y por último es la contracautela, que en familia no se pide. ¿Sí? La contracautela puede ser, como decimos, puede ser juratoria, es decir, la persona dice que lo que está diciendo es verdad, o puede ser real, es decir, un monto, un bien, etc. Cuando se miente que la mujer es la violenta, ¿se va a demandar directamente? No me quiero adelantar a eso, Estela, como digo, el proceso de violencia familiar lo vamos a ver el jueves que viene, lo que te adelanto es que las denuncias pueden ser cruzadas en ese sentido, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa, qué interviene, cómo es el proceso, un proceso especial. No me quiero adelantar porque si no me voy a la clase del jueves, y mejor dejarlos con la duda y que vengan a la del jueves a las 7 de la tarde. Dice Julieta, el juzgado 2 de Familia de La Plata fija audiencia igual, y es imposible que entiendan que no se puede. Totalmente, es una vergüenza, lo sé, me ha pasado. Dejo la pregunta para el jueves, ¿a dónde podemos denunciar esta irregularidad? Perfecto. Bien, y hay El juzgado 4 organismo, también, ya se lo adelanto están para... dando la audiencia igual. Y el juzgado 4 era el especializado en familia, así que en violencia, así que imagínense de lo que estamos hablando, la perspectiva de género que tienen. ¿Dónde podemos denunciar? La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires tiene un organismo específico, ¿sí?, para control disciplinario de los propios jueces, funcionarios, etc. La denuncia debería radicarse ahí, y ni hablar también dar aviso al Ministerio de las Mujeres, porque tienen rectoría, si bien no tienen rectoría directa sobre el Poder Judicial en sí mismo, lógicamente pueden tener otras herramientas del tipo de gestión para intervenir en estas cuestiones. Dice Micaela, si tenés cautelar y perimetral, a eso se le suman denuncias falsas, ¿cómo haces para acercarte al menor? Bueno, a ver, como digo, todas esas cuestiones que son de violencia las vamos a ver el jueves que viene, porque no todas las medidas cautelares proceden en relación a los niños y a las niñas, ¿sí? Bien, Juli, perfecto. Entonces me quedo en esto, seguíamos, en que puedo pedir con la planilla, ¿sí? En el reverso de la planilla tenemos un espacio para completar, o lo puedo hacer por escrito, ¿sí?, como un escrito común. Puedo pedir estos alimentos provisorios. ¿Qué son estos alimentos provisorios? Es una medida cautelar. Como toda medida cautelar, decíamos, tiene que cumplir con estos 3 parámetros, que los alimentos provisorios los cumplen con los 3, ¿sí? Verosimilitud del derecho, peligro en la demora, contracautela, que no se use en familia la contracautela. Bien, ¿qué es lo que yo puedo pedir en esos alimentos provisorios? Bueno, le puedo pedir al juez que fije una cuota de alimentos de manera provisoria. ¿Cómo puede ser esa cuota? Puede ser en dinero o en especie. En dinero puede ser un monto en dinero, como estamos diciendo, 9.000 pesos, 3.000 pesos, 150.000 pesos, ¿sí? O también puede ser un porcentaje sobre el salario, ¿sí? Generalmente, si tiene un salario fijo y si tiene un salario en blanco, se pide un porcentaje. Se pide un 15, se pide un 20, se pide un 10, se pide un 30, ¿sí? Se pide un porcentaje sobre ese salario. Si la persona no tiene un salario en blanco o no tiene un salario fijo, ¿sí?, muchas veces se pide en dinero. Por ejemplo, se dice que no puede ser inferior a 9.000 pesos, ¿sí? O se pide un monto X, 9.000 pesos. Muchas veces se pone no inferior a 9.000 pesos, doy el ejemplo, no de 9.000, puede ser cualquier monto. ¿Por qué se dice no inferior a esa suma? Porque muchas veces esa persona extrajudicialmente está pasando un monto de dinero, está pasando ya 9.000 pesos. Entonces yo le digo al juzgado, señor, ya me está pasando 9.000. Si usted va a fijar una cuota de alimentos provisoria, que no sea menor ese monto, ¿sí? La idea es generar un monto mayor. Pero cuando yo le pido la cuota de alimentos provisorios, le digo, bueno, no inferior a 9.000, que es lo que ya me está pasando, por ejemplo, ¿sí? O aunque no me esté pasando nada, puedo decir, no inferior a 9.000, porque capaz que los jueces y las juezas, lo sabemos, viven en una nube de pedos, ¿sí? Entonces, no tienen ni idea cuánto sale un litro de leche. Entonces, por ahí te fijan, de alimento provisorio, 2.000, 3.000 pesos, ¿sí? ¿Qué haces con eso? Nada. Lo lees nada más, porque no te sirve para absolutamente nada.
Bien, para tener en cuenta esto, ¿cómo probamos el peligro en la demora? Dice Leopoldo. El peligro en la demora se prueba ya por la naturaleza misma de los alimentos, la naturaleza jurídica de los alimentos. ¿Cuál es? Que son de extrema necesidad, de urgencia, ¿sí? Que se necesitan para vivir. Ese es el peligro en la demora. No hay que probarlo. Como digo, está intrínseco en la naturaleza jurídica, ¿sí? De los alimentos. Bien, ¿qué pasa si el progenitor o la progenitora que estoy demandando trabaja en negro o no tiene trabajo? ¿Se pueden reclamar alimentos? ¿No se le puede reclamar a los Bien, abuelos? sí, dicen con la cabeza. Sí, a los abuelos. También se le puede reclamar a los abuelos, muy bien. Se le pueden reclamar a los abuelos u otros parientes, dice el código, hasta el 4º grado, ¿sí? ¿Y cuánto se le Eso puede es muy exigir? importante, bien. Y también a la Bien. madre. Se le puede reclamar a, digamos, como decíamos, el primero obligado al pago, ¿quién va a ser? Ese progenitor o progenitora, ¿sí? Si es monotributista, como decíamos, lo mismo, se pide, ¿sí? Un monto, puede ser en dinero, ¿sí? Como estábamos diciendo, un monto en dinero, 1.000 pesos, 2.000 pesos, lo que sea, ¿sí? O un monto en especie. ¿Qué es un monto en especie? Puede ser, por ejemplo, una compra en supermercado. Un monto en especie puede ser que pague la escuela y la obra social. A mí no me llega el dinero en sí, no me llega el dinero líquido, pero está pagando la escuela y la obra social. Eso es un alimento en especie, ¿sí? Bien, quiero retomar esto. Entonces, ¿qué pasa si no trabaja o trabaja en negro? Bueno, si no trabaja, se pide que se fijen los alimentos, ¿sí? Provisorios sobre el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Hoy asciende el salario mínimo vital y móvil a casi 20.000 pesos, ¿sí? Entonces, se pide que se fije un porcentaje sobre ese salario mínimo vital y móvil. Y ustedes dirán, si no trabaja, ¿cómo lo va a pagar? Bueno, más allá de que los pague o no, ¿sí? Lo importante es generar la deuda. ¿Por qué es lo importante generar la deuda? Porque los alimentos se deben a partir de ¿cuándo? De que yo efectivamente lo intimé al pago a la persona, ya sé. Inicio la demanda, exacto Camila, o de que yo le mandé una carta documento y le dije, me debes plata por los alimentos, ¿sí? Porque mucha gente nos puede venir a consultar y nos dice, mira, mi hija tiene 15 años, quiero pedirle los alimentos desde que nació, nunca me pasó un peso. Desde que tenía 0 años, desde que salió de mi concha, nunca me pasó un peso. Quiero pedirle alimento desde ahí. ¿Lo puede hacer? No. Los alimentos no son retroactivos. Los alimentos se deben a partir de la interposición de la demanda o del reclamo fehaciente, de la notificación fehaciente que un medio... ¿Sí, Camila? Una vez iniciado, por ejemplo, yo tengo el provisorio del 15%. Después, por ejemplo, quedamos en 40%. Desde el 15% provisorio hasta el 40% provisorio, ¿puedo pedir la diferencia? Totalmente. Una vez que tengo sentencia de alimentos definitivos y el definitivo es 40, le puedo reclamar esa diferencia, ¿sí? Tengo que practicar una liquidación. Puedo hacerlo sin ningún problema. O lo mismo si es un monto. Si a mí me fijaron, como decíamos, 9.000 pesos y después la cuota termina siendo de 15.000. La diferencia lo mismo. Bien, entonces, si no trabaja o trabaja en negro, podemos pedir, ¿sí?, que se fije sobre el salario mínimo vital y móvil. Si trabaja en negro, también puedo hacer un estimativo. O es monotributista, por ejemplo. No es trabajo en negro el monotributista, pero es difícil, ¿sí?, cuantificar la ganancia, ¿sí? Sabiendo además que en Argentina no facturamos, vamos a decir la verdad, yo soy abogada, no facturo cuando cobro honorario. Vamos a sincerarnos acá, ¿no? Entonces, es difícil, ¿sí?, cuantificar ese monto, cuánto gana. Por eso la importancia de lo que decíamos temprano de el nivel de vida, de otras pruebas subsidiarias como puede ser las pruebas informativas a los bancos, ¿sí? Y también, ¿sí?, la pericial, que acá viene una parte muy importante, ¿sí? La parte importante es que los fueros de familia tienen lo que llamamos el cuerpo técnico auxiliar. ¿Qué es el cuerpo técnico auxiliar? Es un grupo de profesionales, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y trabajadoras sociales, ¿sí?, que lo que hacen es apoyar, ¿sí?, con un informe técnico, ¿sí?, alguna decisión que tenga que tomar el juez o la jueza. Ahora vamos a adentrarnos en eso, pero para que lo tengan en cuenta. Dice Mariela, ¿los hijos pueden pedir lo retroactivo? No.
no está habilitado para nadie, digamos, ¿sí? Los alimentos, como decíamos, se deben a partir o de la interposición de la demanda o de su reclamo fehaciente, ¿sí? No, nadie puede pedirlos retroactivos. Ahora bien, los alimentos son irrepetibles. ¿Qué quiere decir esto también? Que si yo pago una suma de alimentos, ¿sí? Después no me pueden reclamar, por más que yo la esté pagando mal, o sea, me reclamaron una suma de alimentos, ¿sí? Me la reclamaron a mí y yo no tengo nada que ver, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer, dijeron un ejemplo, cuando yo demando a un abuelo o una abuela. ¿Por qué lo demando? Porque el progenitor o la progenitora, que es el obligado primario al pago, ¿sí? No puede pagar, no quiere pagar o no paga, ¿sí? Cualquiera de las tres. Incumple, no paga, no puede pagar porque no labura, no encuentra laburo, no sé, X cosa, o no quiere pagar. Se hace el pelotudo o la pelotuda y no quiere pagar. Bien, entonces yo puedo ir contra cualquiera de los parientes. La obligación de alimentos en relación a los parientes, ¿sí? Está fundamentada, basada en el principio de solidaridad familiar. La obligación de los progenitores o progenitores está basada en la obligación emergente ¿de dónde? De la responsabilidad parental. Tienen naturalezas jurídicas diferentes. ¿Y por qué es importante saber esto? Por algo que preguntaron hoy, que es ¿cuánto puede llegar a pagar? ¿Sí? ¿Cuál es el monto? Esto se tiene en cuenta a la hora de fijar un monto en relación a los parientes que están obligados también al pago. ¿Y por qué? Porque obviamente, como decíamos, primero que todos esos parientes están obligados en igual jerarquía. Entonces, si yo demando al abuelo o a la abuela, ese abuelo o esa abuela, ¿qué puede decir? No, para, traigo al proceso, ¿sí? Llamo al proceso ¿a quién? A los otros abuelos o a las otras abuelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también están en la misma condición, en la misma línea, ¿sí? Bien, entonces eso para tenerlo en cuenta. Después dicen, por ejemplo, acá, si los abuelos se niegan, puede recaer la deuda en los tíos del niño, sin lugar a dudas. Por ejemplo, un abuelo o una abuela que no tiene laburo, jubilado, pensionado, o no hay abuelos, ¿sí? Como dije. Los alimentos a los parientes se pueden reclamar hasta el 4º grado, ¿sí? Bien. Profe. Bueno, acá preguntaban esto, en el caso de los... Sí. ¿Te puedo hacer ¿Quién me una habla? pregunta Celeste? Celeste, dale. Viste que dijiste que los abuelos pueden llamar a los otros abuelos, digamos. Esto por más Exacto. de que, pone el ejemplo, ¿no? Si la madre le pide al padre y no paga, le pide a los abuelos. Los abuelos maternos también tendrían que tipo ir con los otros abuelos. Ah, mira. Porque están en la misma línea, ¿sí? Tienen la misma obligación alimentaria. Después los abuelos maternos podrán decir, no, mira, yo ya le doy a mi hija dinero, digo, se tendrán que defender. Pero esos abuelos paternos tienen la posibilidad de llamar al proceso, como decíamos, ¿sí? A estos otros abuelos porque están en la misma categoría, están iguales de obligados al pago. Lo mismo si hay 5 hermanos, por ejemplo, ¿no? O sea, en esto que decían de los tíos, 5 hermanos. Yo demando uno solo porque es el que más guita tiene, supongamos, ¿no? O el que mejor puede pagar. Y ese hermano puede decir, no, para, porque acá hay otros 4 tíos. Los llama al proceso, ¿sí? Vengan todos al proceso, ¿sí? Más allá después quién termine pagando la cuota. ¿Sí? Están, claro, es como que toda la familia, están en la misma línea. Es como que toda Son la familia solidariamente responsables. Claro. Bien, gracias. Responde. Exactamente. Exacto. Después, bueno, tendrás, yo por qué me tengo que hacer cargo de mi hermano, ¿no? ¿Por qué me tengo que hacer cargo de que mi hermano o mi hermana no le pague? Si tuvo un hijo, una hija y no se hace cargo. Bueno, eso serán otras cuestiones. Y por eso el principio de la solidaridad familiar, ¿sí? Más allá después de las acciones que tenga ese hermano contra su propio hermano o hermana que no se hace cargo de la cuota, ¿no? Más allá de eso. Perdón. Paren que quiero retomar las preguntas. Chiques, sí, Hernán, dale, te escucho. Sí, una consulta. Cuando se hace un juicio por alimentos y las condiciones después cambian, por ejemplo, la madre en el momento de iniciar la demanda no tiene trabajo y después cambia, al revés. El padre no tiene trabajo y ella sí. ¿Cómo se cambia eso? O en el caso de cuando no se hace la demanda, digamos, el régimen comunicacional, si ahí se cambia también, si pasa más tiempo con la madre, perdón, y con el padre, o si es indistinto, si se puede cambiar eso, qué procesos hay que seguir o cómo es.
Perfecto. Se puede cambiar, como dijimos, todo en familia se puede cambiar, ya sea por las partes, ¿sí? O por fuera de lo judicial, o en un proceso judicial. En ese caso, cuando ya tenemos una sentencia definitiva, ¿sí? Ya hay una sentencia que recayó, el cambio se hace a través de lo que es un incidente, ¿sí? Puede ser un incidente de modificación de la cuota a través de una reducción de la cuota, un aumento de la cuota o un cese de la cuota, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si cambiaron las condiciones, esa progenitora consiguió laburo, esos abuelos que estaban pasando la cuota inician un incidente de ¿qué? De cese de cuota, ¿sí? Inician un incidente de cese. Por ejemplo, ¿sí? ¿Te respondí, Hernán, ahí? Sí, sí, sí. El cese lo puede iniciar en el caso de los Perfecto. abuelos solamente o cualquiera de los progenitores. O el cambio en la cuota. Lo pueden iniciar los progenitores, no habría ningún problema, la realidad es que la legitimación la tiene el alimentante, ¿me entendés? Y obviamente el alimentante en este caso, como decíamos, es un abuelo, una abuela, ¿sí? No es el progenitor obligado, ¿sí? Entonces, obviamente es la persona que está interesada en hacerlo, a la legitimación, tiene la legitimación. Perfecto, muchas gracias. Sobre el que recae la cuota. Bien, gracias, muy Bien, claro. perfecto. No me quiero meter mucho tampoco en incidentes porque si no, nos vamos, nos estamos, quiero decir una cosa, son las 8:15 ya y no avanzamos en nada de la cantidad de preguntas que estamos haciendo, por Dios. Bueno, paren que sigo con las preguntas acá en el chat. Que hay un montón. A ver, dicen, los hijos pueden pedir retroactivo, ya esa la contestamos, dijimos que no se puede pedir, el retroactivo no existe ni para hijos ni para ninguno. Pero como monotributivos tenés una categoría y se puede sacar de ahí, ¿no? Verónica, totalmente se puede sacar. Si vos tenés categoría, por ejemplo, yo soy categoría D, es decir, el Estado presume que yo gano hasta 720.000 pesos anuales. ¿Sí? Entonces, 720.000 dividido 12 meses, se presume que yo gano, ¿sí? Determinada cantidad de dinero mensualmente, ¿sí? Eso es un indicio bárbaro para pedir, por ejemplo, un porcentaje sobre el alimentos provisorios, sobre el supuesto salario que puede llegar a ganar, ¿sí? ¿Qué más? En el caso de los abuelos, esto se puede negar a realizar el pago. Como dijimos, sí, pueden negarse, dicen que no les corresponde, que en realidad su hijo o su hija tiene determinado laburo, ¿sí? Lo importante acá tener en cuenta es que lo que cambia en relación al código de Vélez es que antes había que esperar a finalizar el proceso contra el obligado al pago, contra el alimentante, para poder iniciar el juicio contra los abuelos o contra cualquier pariente, ¿sí? Ahora se puede iniciar de manera coetánea, al mismo tiempo, inicio contra el progenitor, que sé que no tiene dinero, que sé que no va a pagar, que sé que no quiere pagar, o inicio contra el progenitor que por ahí ni sé dónde carajo vive, no sé dónde vive, me va a costar notificarlo, lo que sea, si no tiene contacto con mi hijo, ¿sí? Y al mismo tiempo inicio contra los abuelos y las abuelas. Importantísimo, la etapa previa tiene que tramitar en relación a todos, ¿sí? En relación al obligado al pago, a los abuelos y a las abuelas. ¿Por qué les digo esto? Mencionamos al juzgado 2 hace un ratito. Bueno, el juzgado 2 tiene una manía en convocar audiencia solo al progenitor obligado al pago y a los abuelos no, te dice que esperes. Y el código no dice eso, ¿sí? Justamente. Por eso se los hago saber. Decimos los abuelos, recuerden que pobre nos agarramos con los abuelos, pero que puede ser cualquier pariente hasta el 4º grado, ¿sí? Bien. Después, si los abuelos se niegan, pueden recaer la deuda de los tíos, ya lo contestamos que sí. Si el padre no tiene trabajo, la cuota le corresponde a algún familiar, ya contestamos que a cualquier pariente, aunque también se genera deuda sobre ese progenitor, ¿sí? Y si voy contra un pariente, después puedo igualmente pedir el retroactivo al progenitor o ya no se puede. No, digamos, o sea, quiero decir, cuando vos, es lo que estábamos diciendo, cuando vos iniciás la demanda, la iniciás contra el progenitor, que es el obligado al pago, y contra otros parientes si sabes que el progenitor no puede, no quiere o no va a pagar, ¿sí? Ahí se genera la deuda. Tienen que tener información, después a ver qué dice. Si la cuota que pasa disminuye porque disminuyeron los ingresos, pero se demuestra la necesidad de los hijos, ¿se puede reclamar igual a los abuelos? Totalmente, totalmente. Yo tengo un juicio, por ejemplo, donde tengo 2 cuotas de alimentos. Una sobre el progenitor y otra sobre el abuelo.
porque la cuota que pasa el progenitor no alcanza, ¿sí? O sea, es un monto muy bajito el que pasa, entonces tengo también una cuota fijada sobre el salario del abuelo paterno. Bien, perfecto. Bien, entonces, vamos a bajar un poco, ¿no? Con todas estas preguntas que hicimos. Espero que esté quedando un poco claro, porque hemos ido, vuelto, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, me van diciendo por el chat si va quedando claro, si hay dudas. Y vamos retomando lo que sea. Bien, quiero retomar entonces en esto. Pido los alimentos provisorios, ¿sí? Ya dijimos qué pasa si tiene trabajo, qué pasa si no tiene trabajo, ¿sí? ¿Qué hace el juez o la jueza? Fija estos alimentos provisorios, ¿sí? ¿Qué hace? Hace un embargo, ¿sí? Sobre el sueldo, en el caso de que tenga sueldo, ya sea por el monto en dinero o por el porcentaje que dijimos, o lo que va a hacer es decirle al progenitor que tiene que depositar, ¿sí? En una cuenta judicial. Lo primero que hace el juzgado es abrir una cuenta judicial en el Banco Provincia, sucursal Tribunales, que ahora está funcionando en 5 y 41, porque vieron que la sede de 13 y 48 se quemó, ¿sí? Abre una cuenta en el juzgado, ¿sí? A nombre del juzgado en el Banco Provincia, sucursal Tribunales, y ese dinero, ¿sí? Ya sea que el obligado al pago lo deposite en mano, ¿sí? Lo deposite ahí, o se lo retengan de su sueldo, ¿sí? A través de un embargo, lo va a depositar en esa cuenta. Bien, ¿cómo hacemos el oficio? ¿Qué es el oficio? Bueno, es la forma, ¿sí? Para poder pedirle al empleador que tiene que retener esa cantidad de dinero o ese porcentaje. Nosotros le tenemos que decir, señor empleador, usted tiene que retenerle todos los meses del 1 al 10, ¿sí? Le tiene que retener el monto o el porcentaje, más las asignaciones familiares de corresponder, más la asignación por escolaridad, ¿sí? Muchos trabajos en blanco tienen asignación por escolaridad, y todos los trabajos en blanco tienen asignación por escolaridad y asignación, asignaciones familiares, ¿sí? Entonces le pedimos a el empleador que retenga el porcentaje más esas dos cosas. Mariela, creo que querés decir algo. Sí, Préndete el micrófono nomás. Sí, surgió un inconveniente. Yo soy empleadora y tengo 2 empleados que le pagan alimentos. El problema era en época de pandemia. Yo tengo que ir todos los meses al banco, por ejemplo, a firmar los oficios, porque si no, no me pueden descontar de mi cuenta, porque es una cuenta judicial. Primero tengo que ir yo. El problema que surgió en época de pandemia era que no te daban turno, liquidaban el sueldo, yo no sé cuál es el monto que tengo que depositar, yo soy solidaria con mi empleado, o sea que si él no paga, tengo que pagar yo. Exacto. Vos tenés que responder, ahora lo vamos a ver a eso. Bueno, y suponte que me liquidaban el sueldo el día 5, sacaba turno y me daban turno dentro de 15 días. Los abogados me empezaban a llamar para que pague, pero no era una cuestión mía, era una cuestión del banco. Yo ya le había retenido el dinero al empleado. Total. El tema que no nos podíamos poner de acuerdo, seguimos sin ponernos de acuerdo. Porque, bueno, todos los meses tengo que ir. Ahora, supuestamente, se puede hacer por la cuenta de la empresa, pero es dificilísimo entrar, así que seguimos. Por ahí eso es algo, Mariela, que vos lo podés plantear en el expediente como empleadora, digamos. Mariela dijo algo que es muy importante, y ahí voy a llegar a eso, que es que ella es solidariamente responsable como empleadora. Vamos a la confección del oficio, les voy a decir por qué el empleador es solidariamente responsable. Bien, entonces decíamos que el oficio es de embargo. Yo le pido al empleador justamente que le retenga esa suma y que la deposite en la cuenta judicial, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que contener el oficio? ¿Sí? ¿Alguna vez hicieron un oficio judicial? ¿Alguien hizo en las prácticas civiles o están cursando? No hicieron. Bien. Lucía dice que sí. Sí, porque hice el curso de secretaria jurídica. De secretariado jurídico, exacto. Bueno, el oficio yo después si quieren les mando modelos, todo, porque me da, tengo un montón de cosas para mostrarles, obviamente, pero quiero primero redondear para después poder ir al portal de notificaciones electrónicas, etcétera, y encima claramente vamos a tener que hacer otro encuentro porque
se nos está haciendo bastante tarde y no vamos a llegar a ver todo. Bien, el oficio es, entonces, como decíamos, es un escrito, ¿sí? Que lo que tiene es, inicia con la carátula que se llama oficio, digamos el título, oficio. Tengo que poner la fecha, en nuestro caso ponemos La Plata, coma, dejo espacio para las fechas, generalmente no se pone porque la fecha no es algo importante porque eso indica cuando se firma el oficio efectivamente. La Plata, pero pongamos que pongamos la fecha, nadie te la corrige, en ese caso La Plata, coma, 15 de junio de 2021. Después ponemos abajo, sí, tenemos que poner a quién está dirigido. Por ejemplo, a el señor empleador Nini, S.A., ¿sí? Por ejemplo, supongamos que sea Nini el empleador. ¿Sí? Y se pone un cliché que usamos que es su despacho, ¿sí? S/D, seguramente lo han escuchado o lo han visto. Y después arranca, ¿sí? El texto del oficio. ¿Que cómo arrancamos? Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de secretario o secretaria del juzgado. ¿Por qué secretario o secretaria del juzgado? Porque quienes firman los oficios de embargo o de retención, ¿sí? Son los secretarios o secretarias del juzgado, o el juez o la jueza en su defecto, ¿sí? A diferencia de otros oficios, ¿se acuerdan que hoy decíamos le mando oficio a FIP, le mando oficio a ANSES, le mando oficio a las tarjetas? Esos oficios que son informativos, le solicito a FIP, ANSES, a las tarjetas, che, decime cuánto gana tal, decime qué movimientos tiene, esos son oficios de informes. Los oficios de informes los firmamos ¿quiénes? Los abogados y las abogadas. Los oficios de retención, ¿sí? De embargo, etcétera, los firman los secretarios o secretarias del juzgado, también auxiliares letrados, ¿sí? Pero generalmente lo firman los secretarios secretados, como decíamos, jueces. Ahí Silvi dice que le puede pasar modelo, genial, después podemos pasarlo, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, entonces decíamos que dice, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de secretario o secretaria del juzgado, ¿sí? Civil, de juzgado de familia número 8, supongamos, ¿sí? A cargo de, y ahí ponemos el nombre del juez o la jueza, ¿sí? El juzgado 8 está a cargo de Cerdá, del doctor Cerdá, cito en calle y ponemos la dirección del juzgado, donde está, en autos caratulados ponemos la carátula del expediente, Pérez Antonella contra Tomás y Lara, sobre alimentos, por ejemplo, a fin de solicitarle, tenga a bien, ¿sí? Esto se los digo como cada uno redacta como quiere, por supuesto, ¿no? A fin de solicitarle, tenga bien, embargo o retenga, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el embargo y la retención? El embargo es compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo hace voluntariamente, se lo tengo que chupar, se lo tengo que sacar, ¿sí? En cambio, la retención generalmente es voluntaria. ¿Cuándo hay retención? Cuando llega un acuerdo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con estas palabras? La diferencia es que muchas veces, ¿sí? En el recibo de sueldo, y esto Mariela me lo va a poder refrendar incluso, aparece la palabra embargo por alimentos. Entonces, si yo quiero sacar un crédito, me dice, el banco me dice, señora, usted tiene un embargo. Tengo un embargo por alimentos, o sea, no es un embargo porque debo algo, sí, debo alimentos. Pero digo, no es que deba algo de estoy en el veraz, digamos, ¿sí? Saqué un crédito, nunca lo pago. Entonces, a partir de eso, se empezó a poner retención, ¿sí? Retención alimentos. En ese caso, para que ningún banco te haga quilombo por que diga la palabra embargo, ¿sí? Esa es la diferencia, básicamente, para que la tengan en cuenta. Entonces, decimos, le ponemos, para que embargue, ¿sí? El 20% del sueldo del señor o la señora, ¿sí? En este caso, Lara Tomasi, estábamos en el ejemplo, DNI tanto, ¿sí? Y ahí se le pone siempre el mismo cliché que se le pone el 20% de lo que perciba, como decíamos, Lara Tomás y DNI, más las asignaciones familiares y por hijo y de escolaridad de corresponder, ¿sí? Así se le pone, previos descuentos de ley. ¿Qué quiere decir previos descuentos de ley? Bueno, la retención se hace, ¿sí? Sobre el sueldo neto, ¿sí? No sobre el bruto. Es decir, el bruto son 100.000 pesos. A ese 100.000 pesos hay que descontarle la jubilación, la obra social. Si está afiliado a un sindicato, se le descuenta el sindicato.
de eso queda el sueldo neto, ¿sí? Que supongamos que es 50.000 pesos. Sobre esos 50.000 pesos se procede a realizar ese porcentaje, en este caso el 20%, ¿no? Como estábamos haciendo este ejemplo, en nuestro caso era el 20%. Bien. Entonces, como decíamos, previos descuentos de ley más las asignaciones de corresponder, ¿sí? Y lo deposite en la cuenta de autos, número tanto, y ponemos, ¿sí? El número de cuenta, lo copiamos, ¿sí? CBU tanto a nombre del ocupado. Abajo, ¿qué se le pone a eso? El auto que ordena el presente dice. ¿Qué es el auto que ordena el presente? Vieron que usamos palabras que les damos otro significado. Bueno, auto es el despacho. Lo que ordenó justamente, ¿sí? Que se embargue eso, ¿sí? Va a ser generalmente el primer despacho que tenemos, que es el primer despacho, es lo primero que resuelve el juez o la jueza, porque va a ser la primera petición, ¿sí? Y la primera petición, ¿qué va a decir? Embárguese el 20% del sueldo de fulano de tal, ¿sí? Bueno, eso lo copiamos literal. Copiamos literal eso. Bien. Abajo de eso es de buena práctica. ¿Qué quiere decir que es de buena práctica? No es obligación hacerlo, pero lo que le decimos es que es de buena práctica, es decir, háganlo, ¿sí? Transcribir el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué dice? Lo que decía Mariela, que el empleador es solidariamente responsable del pago. ¿Qué quiere decir esto? Que si no retiene en tiempo y forma, va a responder el empleador con su propio patrimonio. ¿Y por qué el código dice esto? Porque muchas veces nos pasaba que yo llevaba un oficio de embargo, ¿sí? Supongamos a Nini, y Nini trababa el embargo sobre el empleador a los 3-4 meses. Entonces vos estabas 3-4 meses sin cobrar alimentos. Entonces, ¿ahora qué dijo el legislador cuando dijo esto? No, se acabó. Se acabó. Ahora, si no lo traba inmediatamente, tiene que hacerse responsable. Por supuesto que tiene estas cuestiones, Mariela, que claramente no es Nini, no es una mega empresa, tiene que ir todos los meses y depositar ella manualmente en la cuenta judicial de autos, etc. Pero bueno, yo lo que te sugiero, Mariela, es que vos en todo caso podés hacer una presentación explicando esta situación, ¿sí? O incluso hablar con el abogado o la abogada de la contraria y explicarles que efectivamente hay un problema en pandemia, ¿no? Que lo deben conocer. Bien, ¿hasta acá venimos bien? Sí, clarísimo. Espero que sí. Sí, ¿podés repetir después Buenísimo. de que ponemos el CBU y según el proveído, que tenemos que copiar el proveído, después que pongo el artículo 551 del Código Civil y Comercial, lo transcribo. Ponemos, siempre se suele poner, a continuación y como recaudo legal, transcribo el artículo 551 del Código Civil, lo transcribo. Pregunta, ¿a partir de cuándo, Sí, Mariela. ¿a partir de cuándo se pudo empezar a poner? Ahora dice, no dice más embargo judicial, sino que dice pago de alimentos, porque lo que me planteaban los empleados era que fueron a sacar un crédito para comprarle unas zapatillas al otro hijo y no se lo daban, y me lo planteaban a mí, y digo, bueno, pero el oficio dice embargo, y debe ser así en el sueldo. A partir de ahora le están poniendo pago de alimentos. No sé si se dio ahora. Exacto, pago de alimentos o retención. Como decíamos, Mari, lamentablemente no, porque bueno, es triste tener que llegar a pedir y reclamar alimentos, ¿no? Pero digo, hay una complicación en cuanto a pedir un crédito cuando dice embargo, entonces ahora los juzgados ya tratan de no poner embargo, como decíamos, sino buscarle esto, pago de alimentos, retención, etcétera, para que no haya este tipo de complicaciones a la hora de solicitar un crédito. Silvi, creo que querías decir algo. Sí, Anto, que en el caso de lo que es la justicia de paz, por ahí para los que vayan a trabajar en esta competencia, a diferencia de lo que son los juzgados de familia, en la justicia de paz nosotros tenemos que oficiar previamente al Banco Provincia para que nos haga la apertura de cuenta. Y luego que tengamos la apertura de cuenta, recién ahí podemos oficiar al empleador para que lo haga. Perfecto, eso es fundamental, tener previamente la cuenta, si no, no puedo liberar el oficio. Como decíamos, ¿sí? La suma se deposita en la cuenta judicial. ¿Puedo denunciar una caja de ahorro mía personal? Sí, también puedo, no hay ningún problema. Si quiero que me lo paguen en una caja de ahorro mía, lo puedo hacer.
No es lo que se estila abrir una cuenta judicial. ¿Por qué se estila abrir una cuenta judicial? Porque no hay retenciones, ¿sí? Florencia, no hay ningún... Ah, perdón, disculpen, la apertura de la cuenta solo se da cuando el progenitor tiene un trabajo registrado. No, siempre se da la apertura de la cuenta, porque así, aunque no tenga que depositar el empleador, va a tener que ir él. Supongamos que es monotributista. Va a tener que ir él a depositar esa cuenta, ¿sí? Y como decíamos, ¿puedo denunciar otra cuenta? Sí. Generalmente no se hace porque las cuentas judiciales por alimentos son inembargables, no hay retención, ¿sí? O sea, nos sirven para un montón de cosas. En cambio, una caja de ahorro, bueno, si me depositan algún dinero, por ejemplo, yo soy monotributista, ¿no? Porque soy abogada. Y pedí alimentos al otro progenitor, a mí me va a retener el banco, me va a retener el 3,5% porque presume que todo lo que me ingresa, ¿sí? A mi cuenta es honorarios. Entonces no me conviene que me retenga el 3,5. Prefiero tener una cuenta judicial, ¿sí? Pero también se pueden denunciar otra cuenta, ¿sí? ¿Cómo termina el oficio? El oficio termina con, si quiero autorizar a alguien para diligenciarlo, por ejemplo, autorizo al diligenciamiento del presente oficio a la doctora Silvina Fernández o a quien ella designe, ¿sí? Saludo a usted muy atentamente. Y termino el oficio. Abajo va la firma. Este ejemplo que yo les di, absolutamente, es un oficio en papel. Es decir, cómo se hacía antes de la pandemia. Antes de la pandemia yo lo que hacía era, abogado, redactaba el oficio como les dije, lo llevaba al juzgado, ¿sí? Lo llevaba al juzgado presencialmente o lo mandaba por el token, que es un pendrive que tenemos los abogados, que es la firma electrónica, ¿sí? Igual eso yo después se los voy a mostrar todo, quédense tranquis. Lo mandaba por token, el juzgado ¿qué hacía? Lo confrontaba. ¿Qué quiere decir que lo confrontaba? Bueno, miraba a ver si estaba bien, ¿sí? Algunos juzgados no confrontan. ¿Qué quiere decir? Que confían en que el abogado lo hizo bien. Estos oficios generalmente se confrontan, ¿por qué? Porque los tiene que firmar el secretario, como habíamos dicho, o la secretaria del juzgado, ¿sí? No van con firma del abogado o abogada. Entonces, lo confrontan, se fija que esté todo bien, y una vez que daba el ok, ¿qué hacían? Lo firmaban, ya sea en papel o digitalmente, ¿sí? También los juzgados tienen el token, igual que nosotros los abogados. Lo firmaban digitalmente, ¿sí? ¿Yo qué tenía que hacer? Lo imprimía o lo iba a buscar, lo retiraba de la canastilla del juzgado, ¿sí? Y lo llevaba al empleador. Seguimos con el ejemplo de mí, tenía que irme hasta la Concha del Pato a llevar el oficio, ¿sí?, de embargo de retención. ¿Lo llevaba yo como abogada o se lo daba a mi cliente? Y le decía, bueno, llévalo vos, ¿sí? Bien, ¿qué modalidad tenemos ahora en pandemia? Conrado, no me olvido tu pregunta, ahí voy a la pregunta, no la pude ni leer, por eso digo no me olvido, porque no la leí todavía para cerrar esta idea. Bien, ¿cómo hacemos ahora en pandemia con el tema oficios? Bien, tenemos dos formas de hacerlo. La primera es si el empleador tiene domicilio electrónico, es decir, si tiene forma de que le llegue de manera electrónica las notificaciones o las presentaciones. Supongamos Nini, seguimos con Nini, que Nini tenga domicilio electrónico. El domicilio electrónico, ¿sí?, es el domicilio que tenemos los abogados, los peritos, cualquier persona que trabaja en la justicia, que es nuestra firma digital. En mi caso, y en el caso de todos, es el quit, ¿sí? El mío es 27.36.936.522 @notificaciones.scba.gov.ar. Ese es el domicilio electrónico. Nini tiene domicilio electrónico. Entonces, cuando yo voy al portal de notificaciones electrónicas, lo que voy a poner es el domicilio electrónico de Nini, ¿sí? Voy a copiar todo el texto del oficio, ¿sí? Y se lo voy a mandar directamente. Previo a que le llegue a Nini el oficio, ¿sí?, si el oficio tiene adjunto documental, ¿sí?, cualquier tipo de documental, se pone un código QR, ¿sí? El código QR, bueno, eso lo pone el juzgado, ¿sí?, y que se lo pega, digamos, en el texto del oficio, y después se lo envía al empleador, ¿sí?, a su domicilio electrónico. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo domicilio electrónico? Por ahí Mariela, que es una pequeña empresa, ¿no? Tiene una peluquería, Mariela, y tiene empleados, ¿no? Por suponer algo, cualquier cosa, no importa, Mariela, disculpa, te hice un rubro. Mariela capaz que no tiene domicilio electrónico, porque es una pequeña pyme, una pequeña empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandar, ¿sí?, el oficio. Y en la parte involucrada, donde poníamos el domicilio electrónico del empleador, voy a tener que poner mi propio domicilio electrónico,
¿sí? Voy a tener que poner mi propio domicilio electrónico. Esto le va a llegar al juzgado. El juzgado va a dar el ok, lo va a firmar y me lo va a devolver a mí, ¿sí? Con la firma digital. ¿Yo qué tengo que hacer? Imprimirlo, ¿sí? Con la firma digital y llevarlo a Mariela, ¿sí? Se lo tengo que llevar presencialmente. Esto se está haciendo así en pandemia porque ustedes saben que los juzgados no están atendiendo o atienden con turno, ¿sí? Entonces, si yo tengo que sacar un turno para ir a retirar un oficio, capaz que me dan un turno de acá a un mes, ¿sí? Es lo que decíamos, los alimentos son de urgencia, de suma necesidad, ¿sí? Entonces, ese es el caminito que tengo que hacer ahora con el oficio, ¿sí? Vamos a la pregunta de Conrado. Dice, perdón una pregunta, ¿los progenitores afines deben alimentos o conviene directamente pedirle a los abuelos? Bueno, eso va a ser, depende el vínculo, como decimos. Los progenitores afines tienen un vínculo más cercano justamente que los abuelos, es decir, están más cerca de la obligación al pago que los abuelos, por decirlo, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, es dependiendo, digamos, la situación económica, la situación, porque el progenitor afín de tanto mío como de mi pareja, de mi expareja deben, ¿me entendés lo que te digo, Conrado? O sea, si yo demando al progenitor afín del otro progenitor que debe alimentos, ese progenitor afín también puede demandar a mi progenitor afín, ¿sí? Con esto equivale igual, ¿sí? Equivale de la misma manera que los abuelos paternos a los maternos, como decíamos. Bueno, Sole, gracias por venir, no hay problema, ya estamos súper avanzados en horario. Bueno, ¿quedó el tema oficio? Conrado, ahí espero haberte contestado, genial, me dice perfecto. Bueno, quedó el tema oficio entonces. Hacemos el oficio, lo llevamos, lo diligenciamos, Bien, llaman a audiencia. ¿Qué tengo que hacer? Notificar esa audiencia, ¿sí? Tengo que notificarle a la otra parte que llamaron a audiencia, fijaron una audiencia con el consejero de familia. Y ahora se viene la otra parte novedosa, que es la notificación de la cédula. ¿Y por qué novedosa? Porque obviamente la oficina de mandamientos y notificaciones no estaba funcionando. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los juzgados? ¿Cómo empezaron a notificar? Por redes sociales, por WhatsApp. Yo denuncio el WhatsApp, lo notificaban al WhatsApp a la otra persona, ¿sí? Redes sociales, Instagram, Twitter, lo que sea, quedaba notificado. Lo cual era una novedad porque antes ese tipo de notificación, ¿sí?, no existía. Bien, eso como primer novedad, la posibilidad de notificar por WhatsApp o por cualquier otro medio o red social, digamos. Segundo, ¿cómo voy a hacer la notificación? La primera notificación, en este caso de la audiencia, se hace ¿a dónde? Al domicilio real. ¿Por qué se hace al domicilio real? Porque yo todavía no me presenté con un abogado. La otra parte no se presentó con abogado, no constituyó domicilio, no tiene un domicilio constituido. Tenemos dos tipos de domicilio en el proceso. El domicilio constituido y el domicilio real. El domicilio real es donde vive, más allá del domicilio que diga el DNI. El DNI puede decir un domicilio, ¿sí?, X, pero yo vivir en otro lado, ¿sí? Entonces, mi domicilio legal, que es el del DNI, es la casa de mis viejos. Mi domicilio real es donde yo vivo ahora, así que yo vivo sola en un departamento, fin. Mi domicilio constituido, ¿cuál es? Es el domicilio de mi estudio, ¿sí? Puede tener dos tipos de domicilio constituido, físico, ¿sí?, y electrónico. El domicilio físico, en mi caso, es 46, esquina 13, ¿sí?, donde está mi estudio jurídico. El domicilio electrónico, ya dijimos que es mi quit, ¿sí?, @notificaciones.ssba.gov.ar, ¿sí? Ese va a ser mi domicilio electrónico. Bien, este domicilio constituido justamente se constituye cuando se hace la primera presentación con patrocinio jurídico. Por lo tanto, la primera notificación se tiene que hacer al domicilio real. Ese domicilio real yo lo tengo que denunciar, tengo que decir dónde vive esa persona, ¿sí? Florencia, no hay problema. Muchas gracias por participar. Nos vemos el jueves. Ojalá que puedas venir. Igualmente seguro repitamos porque estamos casi a las 9 de la noche y no llegamos ni a proceso de divorcio. Bueno, retomo en esto entonces. Decíamos, procesar el domicilio constituido, domicilio real. Tengo que notificar el domicilio real. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que mandar una cédula, ¿sí? La cédula es como un oficio, es un escrito, nada más que no es escrito literal, tiene un formato especial, específico, ¿sí?, donde tengo que poner algunos
datos, ¿sí? Tengo que poner el nombre completo, la dirección, ¿sí? Las cédulas pueden ser con habilitación de días y horas inhábiles. ¿Qué quiere decir esto? Que el oficial notificador se puede presentar en el domicilio de esa persona fuera del horario de tribunales, fuera de 8 a 2, y además puede serlo un sábado, un domingo o un feriado. Eso es con habilitación de días y horas inhábiles. Y también las cédulas pueden ser bajo responsabilidad de la parte actora. ¿Qué quiere decir? Que yo me hago responsable ¿de qué? De que ese domicilio que estoy denunciando es el domicilio de la persona, ¿sí? La característica principal que tiene la cédula bajo responsabilidad de la parte actora es que no le van a tocar el timbre a la persona. ¿Qué le van a hacer? Directamente le van a tirar la cédula por abajo de la puerta, le van a dejar el papel. Queda inmediatamente notificado. Al contrario de la cédula común o de la cédula con habilitación de días y horas inhábiles, que lo que hacen es, me tocan el timbre una vez, me tocan el timbre 2 veces, me tocan el timbre 3 veces, no atendí, ¿qué hace el oficial notificador? Dice, me constituye en el domicilio tal día, tal hora, no atendió. Devuelvo la cédula sin notificar. Entonces tengo que pedir una nueva cédula. En cambio, bajo la responsabilidad de la parte actora, tuki, quedaste notificado. Te la tiran ahí abajo de la puerta, te la dejan pegadita en el edificio, en la puerta del edificio. Vos te haces responsable, la parte actora se hace responsable ¿de qué? De que ese sea el domicilio, ¿sí? Bien. Con este formato que tenemos ahora de notificaciones, lo que hacemos es, en el portal de notificaciones electrónicas, ¿sí? Hay una parte abajo de todo que se llama modelos, ¿sí? Y pongo cédula civil y comercial, ¿sí? Lo único que le voy a cambiar es que la cédula civil y comercial, arriba dice CC, bueno, le tengo que poner, lo borro eso y pongo una F. El formato es idéntico, es igual, ¿sí? Bien. Completo todos los datos, pim, pum, pum. ¿A dónde va a estar dirigida esa cédula? A la oficina de mandamientos y notificaciones, en este caso de La Plata. ¿Qué pasa si el domicilio que yo tengo que notificar no es de La Plata? Bueno, pongo oficina de mandamiento y notificaciones de Berisso, oficina de mandamiento y notificaciones de Ensenada, ¿sí? Después lo vamos a ver bien, ¿sí? Cuando miremos el portal de notificaciones electrónicas, para que ustedes lo vean bien. Pero puedo mandar la cédula a otras oficinas de mandamientos, en el caso de que, como digo, el domicilio no sea en la ciudad de La Plata. Si es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no. Si es en otra provincia, tampoco. Eso va por otra ley, que es la ley 22.172, que no la voy a hablar ahora porque no terminamos ni para el año del arquero. Seguimos, entonces. Oficina de mandamientos y notificaciones, completo la cédula. Y a su vez, si esa cédula tiene documental, por ejemplo, si yo le estoy dando traslado de la demanda, ¿sí? Que puede pasar, tengo que generar también este código QR, ¿sí? El código QR lo que le va a permitir, ¿sí? Es a la persona es escanearlo, ¡pum!, accede a ¿qué? A toda la documentación. ¿Por qué? Porque la oficina de mandamientos y notificaciones no se va a poner a imprimir 450 hojas que puede tener nuestra demanda, ¿sí? O toda la documental que yo estoy acompañando. Imagínense si yo acompaño, por ejemplo, no sé, todos los recibos de luz y de gas que gasto en mi casa, ¿no? Como prueba para decir todos los gastos que tiene ese niño o esa niña en ese domicilio, ¿no? Acompaño 50 recibos de luz y de gas. La oficina de mandamientos no se va a poner a imprimirlo, no, la justicia no se va a poner a imprimirlo, a eso voy. Entonces, antes eso corría por cuenta de la parte. Entonces ahora lo que hace es, se pega ese código QR, que ese código QR nos lleva ¿a dónde? A esa documental que está en PDF. Yo la acompañé cuando inicié la demanda, ¿sí? Bien, se pega en la cédula, se tiene que hacer saber, de hecho, ¿sí? Hay una leyenda, yo después les paso todo, les reitero, quédense tranquilos, ¿sí? Hay una leyenda que se pega en la misma cédula, que se copia, que dice que tenés que entrar al portal tal, se le pone www.ssba.gov.ar, se le pone, para escanear la documentación, ¿sí? Bueno, y se le da aviso de la primera audiencia, se le dice, tenés que venir a la primera audiencia, se le copian 2 artículos del Código Procesal, ¿sí? De la provincia, que dice que a la primera audiencia tiene que venir acompañado de patrocinio jurídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tiene que presentar con abogado o abogada a esa audiencia, ¿sí? O, en todo caso, ahora, ¿sí? Con la pandemia, se le informa que el link al cual se tiene que conectar para hacer la audiencia de manera electrónica, ¿sí? ¿Por qué plataformas se hacen las audiencias actualmente, las que no son presenciales? Bueno, se hacen a través de Microsoft Teams, que es como si fuese un Zoom,
¿sí? Es lo mismo, nada más que ese es el sistema que utiliza la Corte. Bien, notificación. Notificamos, llega el día de la audiencia. Y acá voy, por ejemplo, a una de las chicas que ponía, creo que era una de las chicas, más arriba, hacía una pregunta que tiene una audiencia fijada para el 2 de julio. Bien, entonces, llega el momento de la audiencia, llega la fecha. Bien, estas audiencias, ¿cómo pueden ser? Presenciales o virtuales. Ahora que volvimos un poquito más a la normalidad, hay muchas audiencias que se están haciendo de manera presencial. Pero cuando tuvimos plena pandemia, de hecho estos otros días que cerró todo, ¿se acuerdan? La semana pasada o la otra que cerró todo se hace de manera virtual. Me conecto por ese link, ¿sí? ¿Qué es lo que me pide el juzgado que denuncie? Me pide que denuncie mi teléfono celular, mi correo electrónico, el teléfono celular de la parte y el correo electrónico. ¿Para qué? Para mandarnos a todos el link, ¿sí?, de acceso a la audiencia. Bien. Vamos a ejemplificar las dos audiencias, audiencia presencial o audiencia virtual. La audiencia, como decíamos, es ante el consejero o la consejera de familia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Acercar a las partes, la autocomposición del conflicto, que lleguemos a un acuerdo sobre las materias que estamos dirimiendo. Puede ser cuidado personal, puede ser derecho de comunicación, puede ser alimentos, pueden ser las tres, ¿sí? Ahora bien, si yo solamente demandé por alimentos, ¿puedo conciliar en esa audiencia por el cuidado personal o por un derecho de comunicación? Puedo, sí, puedo. Los consejeros y las consejeras de familia hacen lugar a estas peticiones porque aprovechan el momento procesal, ¿sí? Es una cuestión de economía procesal, para no volver a iniciar otro expediente, para no volver a llamar a otra audiencia, por más que, ¿se acuerdan que yo le dije, siempre iniciemos por el cuidado para tratar todo? Pero supongamos que no, que inicié solo alimentos, ¿sí? Y ahí se me ocurre hablar del derecho de comunicación. ¿Lo puedo hacer? Sí. Obviamente que si hay una cuestión muy conflictiva, el juzgado, ¿qué va a decir? La consejera de familia va a decir, inicialo aparte, porque esto requiere más tiempo, porque esta audiencia estaba pensada para los alimentos, porque esto por ahí requiere prueba. Entonces te dice, inicialo aparte. Pero si más o menos están de acuerdo, si hablaron entre abogados, se pusieron de acuerdo, hacen lugar, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Bien, llegamos a la audiencia, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hacen los consejeros o consejeras de familia? Llaman a les abogades. Le dicen, abogado de la parte actora, abogada de la parte demandada, vengan, vamos a hablar. Entonces, ahí, entre abogades decimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que vos querés? ¿Llegamos a un acuerdo? ¿No llegamos a un acuerdo? Bien. Después hacen pasar al abogado de la parte actora con la parte actora, ¿no? Los hacen pasar, ¿sí? Y le dicen, generalmente los hacen pasar cuando no hay acuerdo o la cosa está tensa, o para decirle, mirá, muchas veces salió todo bien, digo, yo dije quiero el 20, la parte demandada, el abogado de la parte demandada me dijo todo perfecto, entonces la llaman a la parte actora y le dicen, mira, vos querés el 20, el abogado dijo ok, listo, ok, llaman a la otra parte, firmamos el acta, se terminó el proceso. Firmamos el acta que dice que arreglamos alimentos definitivos por el 20%, se terminó el proceso. Si esto no sucede, como decimos, tratamos de conciliar. Si no se concilia, ¿qué hace? Se cierra la etapa previa. Cerramos la etapa sin acuerdo y lo próximo es entonces meter la demanda. Tengo 10 días para iniciar la demanda. Si es que no la inicié ya, ¿se acuerdan que dijimos que podía empezar el proceso sin iniciar la demanda? Tengo 10 días para hacerlo y si yo ya la inicié, tengo que ¿qué? Dar traslado, notificar de esa demanda a la parte demandada, justamente, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, perfecto. Sí, profe, gracias. Sí, esta etapa previa sería como una mediación. Es una mediación. La etapa previa consiste en eso, en conciliar. Es una conciliación obligatoria, ¿sí? ¿Qué pasa si la parte no se presenta? ¿Sí? ¿Qué pasa si está notificada, ¿sí? La parte demandada y no se presenta, o incluso no la llegué a notificar? ¿Por qué? Esto de pandemia, como decíamos, tardó la cédula, no salió, no lo encontró a nadie, los oficiales notificadores que están medio que trabajan y medio que no. Tenemos dos opciones. Si está notificado y no apareció,
podemos cerrar la etapa previa y pasamos a la demanda, o pedirle a la consejera que fije una nueva audiencia y volver a notificarlo de esa audiencia. ¿Sí? Esa es Si una se opción. presenta sin abogado, Si no está, inmediatamente le dicen que vaya a buscar un abogado. Le dicen que vaya a la defensoría o que vaya a buscar un abogado. Le dan como un tiempito. ¿Sí? Le dicen, bueno, 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Por decirte. ok. Y si no, ahí mismo lo que hacen es fijar una nueva fecha donde ya queda notificada la persona. Pasa muchísimo que se presentan sin abogado. Muchísimo pregunta. pasa. Como los juzgados están cerca... Sí, Camila. ¿Hasta cuántas audiencias previas se pueden realizar? Las que sean necesarias. El O sea código que, digamos, obliga se a puede una. dilatar el proceso mucho tiempo. Siempre y cuando las partes accedan, digamos, consientan esto. Por eso digo, porque por ahí Claro. vos sabés que, viste, si tenés otra audiencia, capaz que le sacás, viste, o por ahí te dice, mira, bancame, vamos a una audiencia, y te dice, mira, la semana que viene no tengo laburo, la semana que viene tengo una entrevista de laburo. Bancame, ¿me entendés? A ver cómo me va, capaz que consigo laburo, entonces fijas una próxima audiencia donde tenés la expectativa de que esa persona pueda llegar, conciliar, arreglar, ¿sí? Ese puede ser. Otra postura puede ser, no, mirá, flaco, listo, acá se acabó la mecha, cerramos la etapa previa, ¿sí? Y nada. También, Camila, es importante lo que vos preguntás porque también se pueden pedir este tipo de audiencias en cualquier parte del proceso. Porque como dijimos, digamos, la voluntad o digamos, el objetivo que tiene el proceso de familia, ¿cuál es? La autocomposición del conflicto. Entonces, si yo por ahí incluso hice la demanda, la notifiqué a la demanda, trabamos la liti, quiere decir que quedó el objeto cerrado, ¿sí? Quedó el objeto cerrado, ahí viene otra audiencia igual, ¿sí? Después de trabar la litis en familia hay una segunda audiencia, pero esta segunda audiencia es ante el juez o la jueza, ¿sí? O el secretario o la secretaria. Eso en todas las materias, menos en divorcio, que no dimos el proceso de divorcio, pues no vamos a llegar. Bueno, puedo pedir en cualquier etapa del proceso otra audiencia, ¿sí? Que llamen a otra audiencia para tratar de conciliar. Esto obviamente el juez o la jueza lo va a evaluar y si ve que es procedente, va a decir que sí y va a convocar a las partes, ¿sí? Incluso el juez o la jueza la puede fijar de oficio. Si ve que la cosa viene trabada o que se puede destrabar con una audiencia ante el juez o la jueza, fija una audiencia, de acuerdo al principio de oficiosidad que vimos hoy temprano, ¿sí? Fija una audiencia para tratar de acercar a las partes, ¿sí? Gracias, perfecto. Bien. Bueno, a ver qué les parece, porque son las 9 ya. Estamos hace 2 horas acá, yo estoy hablando que no puedo más, me hago pis, en el momento que yo agarre el inodoro, lo destruyo, de la cantidad de pis que yo tengo. Inundación. Así, directamente. ¿Qué les parece lo siguiente? El jueves que viene a las 7 de la tarde tenemos el proceso de violencia. Yo les propongo, si están de acuerdo, con Larita, que es la representante de la franja, que fijemos otro taller para seguir, ¿sí? El martes que viene a la misma hora. Si están de acuerdo, la mayoría, ¿sí? Y seguimos, terminamos con el proceso de alimentos y seguimos con divorcio, ¿sí? Previo a que me contesten, quiero contestarle a Luz. Camila dice que sí, así que genial, me dice acá. Perfecto, Anto me dice Camila, Macarena que sí, bien. Luz dice, o sea que el juez o la jueza sí o sí tiene que dar su consentimiento para fijar una audiencia. Sí, exactamente, tienen que hacer lugar a esa petición, como cualquier otra petición, ¿sí? A todas las peticiones que hacen las partes, el juez o la jueza hace o no lugar a eso. Después yo tendré, si no estoy de acuerdo con la decisión que toma el juez o la jueza, la posibilidad de ¿qué? De apelar, ¿sí? Ahí voy a tener distintos tipos de remedios o recursos procesales, ¿sí? Por un lado vamos a tener la revocatoria, la posibilidad de darle al juez, ¿sí? Justamente la posibilidad, valga la redundancia, de rever esa decisión, ¿sí? Contrario sensu se llama, ¿no? Le voy a dar la posibilidad al juez o la jueza. Después tenemos la revocatoria con apelación en subsidio. Le pido al juez que revea su decisión, pero si no la revé, se va a la Cámara de Apelaciones. Después tenemos la apelación, otro recurso procesal. Apelo esa resolución por causarme un gravamen irreparable, ¿sí? Eso va a ir a la Cámara va a resolver por la positiva o la negativa, ¿sí? Otro remedio procesal, la aclaratoria. Por ejemplo, si hay algo que está mal, un error, etcétera, aclaratoria. No me quiero meter tampoco tanto porque eso es más procesal, ¿sí? Más genérico que procesal de familia, ¿no? Bueno, la mayoría contesta sí, genial, sí, 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 sí.
Así que, si a ustedes les parece, entonces, si están de acuerdo, seguimos el martes que viene, ¿sí? Con el taller. Obviamente seguimos con lo práctico, pero vamos con teoría práctica mechando y vamos a mostrar disculpame, el ¿te portal puedo de interrumpir un notificaciones. minuto? Sí, sí, Larita. El martes que Sí, viene, obvio. a las 6 o a las 7, no me acuerdo muy bien, está el otro taller de procedimientos administrativos. Si le parece, Otro taller. claro, podemos organizar para el viernes de esta semana o el lunes de la semana que viene. No sé, lo que te quede más cómodo a vos Bien. o a todos y a todas. Bien, Viernes o dice acá lunes. Majo informa que es a las 6, el otro taller. Sabes más que yo me había olvidado. Bien, ¿qué les parece? Yo podría, el viernes de 4 a 6, puedo, no sé si ustedes pueden, no puedo tan tarde el viernes, puedo de 4 a 6, a ver, este viernes que creo que no tengo nada, banquen que me fijo. El lunes es feriado, profe. Ah, el lunes es feriado. Bueno, yo no tengo problema, con más razón, si es feriado y si ustedes quieren, con más razón porque entonces me estoy rascando la chochi. No tengo ningún problema, Ahí no trabajo, en el no tengo chat, reuniones de Zoom, la mayoría nada. pusieron viernes, pero como quieran. Viernes. A mí me da ahí igual. pusieron lunes. Sí, la agenda a mí también me salva, Majo, olvídate. Bueno, decídense la reyuta madre que hagan una encuesta de Sí, Instagram de la franja lunes o viernes. El lunes dijeron. El lunes mejor. El lunes quedamos entonces. Que dicen que es más conveniente, sí, estamos todos rascándonos, ¿no? Clara, genial. ¿puedo Bueno, hacer entonces una quedamos. consulta? Sí, Silvi, obvio. Sí, si después hay algún medio para mandarles modelos a los chicos o a las chicas que necesitan, después me lo pasás Sí. y subimos ahí. Espectacular, sí, espectacular. Después, ustedes, Larita, cuando se anotaron, ¿pasaron un mail? Sí, en el formulario pusieron mail o celular. La mayoría por mail, así que les voy a mandar de nuevo la idea por ahí o por el celular. Igualmente, creo que no llegó mandamos nada todo por por ahí. mail y eso. Yo, por ejemplo, me tuve que fijar en franja, porque a mí no me llegó Sí, nada. a mí no me llegó tampoco. También los publicamos en Facebook o en Instagram. Pero si quieren, yo de última les dejo mi celular acá en el chat y me escriben a mí y ahí ya nos mantenemos en contacto. Perfecto. Bueno, entonces, quedamos el lunes, ¿les parece a las 4 de la tarde? Sí, genial. Perfecto. Quedamos Ahí el lunes a las pusieron 4 de la tarde, les voy a poner... que el mail llega en spam. Sí. Así que quizás para la próxima Algunos en correo no deseado. Le estoy copiando en el chat Igual mi correo ahí electrónico. les dejé mi celu, por las dudas. Ahí les copié mi correo electrónico para que ustedes tengan por cualquier duda, consulta, ¿sí? Me puedan escribir ahí y podamos seguir en contacto por allí, amén de que el lunes nos encontramos entonces a las 16 horas. Bueno, nada, se hizo larguísimo. Un segundito. Se hizo larguísimo, pero bueno, tuvimos un montón de preguntas, consultas, espero que lo hayan podido aprovechar igual, ¿sí? Más allá de todo, que les haya sido provechoso esta parte. Sé que hablo mucho, trato también de explicar lo más posible, sabiendo que muchos y muchas por ahí no han cursado todavía, familia o procesal, así que nada, espero que les haya quedado lo más claro posible, que no se hayan aburrido, son las 9, estuvimos 2 horas metiéndole a full, y mirá, somos 64, así que somos un montón. Bueno, le agradezco a Silvi, que además de ser compa de la cátedra y de la comisión, es amiga, así que le agradezco que esté y siempre sus aportes tan buenos. Silvia es muy capa en violencia, así que espero tenerla el jueves que viene a las 19 horas, que nos volvemos a encontrar para hablar del procedimiento de familia en violencia, así que esperemos que esté, Sil. Voy a estar, sí, me encanta. Yo amo tus clases.
yo aprendo un montón con vos también porque me encanta, así que genial de estar acá y con el proceso de violencia, sí, por supuesto. Pero me encantó tu clase. Bueno, de eso se trata el aprendizaje, de un ida y vuelta, ¿no? Siempre, como decimos, no hay un saber unilateral, sino el contrario. El saber lo vamos construyendo entre todos, entre todas. Así que para mí ha sido un placer conocerles, por lo menos, aunque no les haya visto a muchos y muchas la cara, pero por lo menos saber de sus nombres, saber que están ahí. Así que nos encontramos, si les parece bien, el jueves a las 19 y el lunes a las 16 horas. Gracias, Dale, profe. Queda grabado Gracias, esto y lo van a Santo, publicar Chao, para gracias. quienes... Muchas gracias, hermoso. Ah, genial, sí, gracias, ¿dónde profe. se va a publicar? Gracias. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Larita, ¿se Chao, publican gracias. en la página de la franja? Sí, lo Chao, publicamos. pero- Y creo que alguien quería hacer una pregunta Chao, igual. gracias, hasta luego. Ah, ¿alguien quería hacer una pregunta? Sí. Muchísimas gracias. Creo que se arrepintió. Bueno, chao, nos vemos. Bueno, me despido entonces yo también. Gracias. Chao a todos.